Buenas tardes. Buenas tardes, profe. profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Tardé un poco en entrar Hola, porque maestro, estoy en la facultad y hay que ocupar un salón y no me habían abierto el salón, pero ya estoy aquí. ¿Alguien escribió algo en el chat? Déjenme ver qué escribieron. Nada más. Hola y buenas tardes. Buenas tardes a todos. Prácticamente ya estamos terminando el semestre. Clase como tal, esta sería la penúltima y el jueves sería la última. Y vamos a hacer un repaso el jueves. El próximo martes, que será 24 de mayo, va a ser el último día para subir a la plataforma Classroom sus trabajos, su síntesis de lectura, el próximo martes. Sergio les había dicho que es el último jueves, pero les voy a decir por qué va a ser 2 días antes, el último martes. Porque necesitamos el jueves siguiente, el jueves 26, decirles quién va a presentar el examen final y quién va a exentar. El próximo martes también va a ser examen parcial. Voy a apuntar las fechas aquí en el chat. Mientras vemos si llega alguien más. Pregunta Diana Jimena, ¿hasta cuál capítulo debemos entregar? ¿Tú te acuerdas, Sergio? ¿Hasta el 20, 21, 22? Bueno, pues todos los que puedan, hasta donde puedan. El libro de Galbraith tiene 22 capítulos, traten de entregar lo más que puedan. Pues serían todas las asignaciones que tenemos en Classroom, ¿no? Exactamente, sí, quizá falte alguna, pero Sergio la va a subir. Ya la subí. ¿Ya la subiste? Yo subí todo, pero no sé si falta alguna que me diga. Bueno, es cosa de revisar. En Classroom, efectivamente, lo que esté en las asignaciones de Classroom. Entonces estoy escribiendo en el chat hoy martes 24 de mayo, penúltima clase. Perdón, me equivoqué hoy martes 17 de mayo. Corrijo. Hoy martes. Mañana. Jueves 19 de mayo. Última clase. Martes, ahora sí, 24 de mayo. Último día para entregar síntesis de lecturas. Y ese mismo martes 24 vamos a tener un examen parcial.
Jueves 26 de mayo. Formará quienes presentarán. ¿A quienes se exentarán? Quienes exentarán examen final con 9 o con 10. Y quienes presentarán examen final. Examen final. Es decir, el jueves 26 nada más vamos a informar quiénes exentan final y quiénes presentarán final. Será un aproximado de la calificación, todavía no será exacta, pero ya será un aproximado. Al menos les vamos a decir quién exenta y quién no. Y por último, el martes 31 de mayo. Yo les quería decir que si me mandan los trabajos el día 25, ya no los voy a poder calificar porque yo tengo que presentar el día 26. Entonces entreguen el 24, por favor. A las 12 de la noche si quieren, pero entreguen. Repíteselos porque creo que no se oyó bien. ¿Mande? Repíteselos porque estabas muy lejos, no se oyó bien. Se los repito. Por favor, entreguen los trabajos el día 24. Yo les mandé el día 26, pero es mejor el 24 para que yo pueda trabajar. El 25 y el 26 ya ustedes van a saber si van a exentar. Si me lo mandan después, yo ya no los voy a leer. Ya no los voy a ver, porque ya no se va a poder hacer nada. De acuerdo, Bien, profesor. entonces, el propósito es terminar este mes con la materia, en el mes de mayo. Sobre todo para que atiendan otras materias que requieren más trabajos o más estudio o más tiempo que esta, para que las puedan atender ya debidamente en los primeros días de junio y ya estén libres de esta materia. Bien. Para hoy habíamos quedado de ver el tema de ¿quién me lo recuerda? Esperen un momento que... Ese es el capítulo 20, según yo. Capítulo 20. Muy bien. El capítulo 20... El capítulo 20 se llama Crepúsculo y toque de oración. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué crepúsculo? Crepúsculo es el atardecer, es cuando se pone el sol en el horizonte. Se pone el sol en el poniente, valga la redundancia. Y toque de oración, pues se refiere al requiem, a esta música que se toca cuando ya alguien ya está en las últimas o que ya es un velorio.
¿Por qué se llama así? ¿Por qué crepúsculo y toque de oración? ¿Crepúsculo de quién? A ver, veo que algo pusieron en el chat. Déjenme ver. Adelante, Julio. Yo creo que es porque en el capítulo menciona que las ideas keynesianas dejan de ser válidas, o bueno, por lo menos no tan populares como lo eran. Exactamente, ¿no? Ya las teorías keynesianas pierden la actualidad, dejan de ser las predominantes en el mundo. Diana comenta en el chat, profesor, en Classroom vienen lecturas también de otros autores, aparte de los 22 capítulos de Galbraith. También debemos subir las síntesis correspondientes a esas lecturas o nada más las de Galbraith. Vamos a hacer algo, denles preferencia a las de Galbraith. Si tienen tiempo, si pueden, además, subir las otras, evidentemente les garantiza mejor calificación, pero pónganles preferencia a las de Galbraith. Sobre todo para que terminen el libro. Nunca hay que dejar cosas sin concluir en esta vida, y menos un libro, ¿no? Si ya leyeron 20 capítulos de un libro, pues no hay que dejar 2 capítulos pendientes. De preferencia, léanlos. Bien. Entonces comentábamos que se llama crepúsculo porque es el atardecer de la teoría keynesiana. Y toque de oración, pues viene siendo pues, el requiem, la música en la que se conmemora la vida de alguien que ya llega a su final. Bien. ¿Y de qué época estamos hablando? ¿Por qué el pensamiento keynesiano llega a su final? ¿No sería por la llegada del neoliberalismo? Bien, efectivamente es un proceso gradual, no es inmediato y no se termina con el keynesianismo nada más porque llega el neoliberalismo, sino también hay un contexto internacional. ¿Cuál es ese contexto internacional? ¿Qué ocurre en la década de los 70 que le pone el hasta aquí al pensamiento keynesiano? ¿Qué ocurre? Ya lo hemos... ¿Es la inflación? Adelante. Muy bien. Efectivamente hay un fenómeno inflacionario. Fernando comenta la crisis de 1973. Bueno, vámonos por partes. Ya mencionaron la inflación. La inflación, ¿por qué es? ¿Por qué la década de los 70 empieza con inflación? Adelante, Abraham. Es sobre el alza de los precios del petróleo, ¿no? Creo que fue por la guerra del Yom Kippur. No sé si fue en estos años o fue después, pero se refiere a que justamente los de como eran los de la OPEP, ¿no? Quienes manipularon el precio de alguna forma en venganza con Estados Unidos por haber apoyado, creo que a Israel en su guerra con los países árabes. Bien, bien, efectivamente, en 1973, en octubre, ocurre una guerra allá en el cercano oriente, en el que Israel es atacado por Siria y Egipto, fundamentalmente nada más. Siria y Egipto atacan a Israel.
Se llama la guerra de Yom Kippur porque coincide con una fiesta religiosa, con una celebración religiosa hebrea o israelí, que se llama así, Yom Kippur. Es cuando se inicia esa guerra. Y efectivamente, pues a partir de ahí suben los precios del petróleo. Correcto. Sin embargo, también en ese mismo año y desde un poco antes, 71, 72, ya hay presiones inflacionarias, sobre todo en lo que se denominaba tercer mundo, es decir, los países en vías de desarrollo. Países que no eran plenamente capitalistas, pero que tampoco eran socialistas, como México, digamos, como casi toda América Latina, casi. ¿Por qué hay cierta inflación en los países en vías de desarrollo? También en África y también en algunas naciones de Asia. ¿Por qué hay inflación en los países en vías de desarrollo? A ver, estoy viendo el chat. Claro, Fernando escribe por la crisis de 73. Diana Jimena comenta que la inflación comienza a tener un comportamiento diferente, es decir, más acelerada. Julio comenta la inflación de 2 dígitos. Efectivamente, en el mundo, la inflación anual rara vez llegaba a 8 o 9% anual. En cambio, en los 70s ya es de 10% y más, ¿no? Es decir, de 2 dígitos, 1 y 0 o 1 y 1, 1 y 2, es decir, bien. Emilio comenta que mi compañera Janet llegará un poco tarde por una cita médica. Muy bien. Fernando Ricalde menciona el cártel de la OPEP. Fanny mencionas por la crisis, por los precios del petróleo. Fernando lo reitera. Janet, por el aumento de los precios de los combustibles fósiles. Esto es debido al cártel del petróleo. El cártel del petróleo, pues era fundamentalmente la OPEP, ¿no? Bien. Pero les preguntaba, los países en desarrollo también, desde un poco antes de la crisis de 1973, ya empezaron a tener cierta presión inflacionaria. ¿Por qué? América Latina, incluyendo Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile. ¿Por qué? ¿Por qué subía la inflación en América Latina? ¿Sería por su rezago en crecimiento económico en comparación con las grandes potencias? Perdón, no te oí porque estoy en la facultad y hay mucho ruido en el pasillo. ¿Lo puedes repetir, Rodrigo, por favor? Sí, por el rezago de crecimiento económico que están teniendo estos países con respecto a los países potencia. Bien, ese es un motivo, es decir, tenían un crecimiento desigual los países en vías de desarrollo y también, bueno, les doy una pista, en parte era porque los modelos de sustitución de importaciones habían tenido dificultades, no habían tenido tanto éxito y desembocaban en cierta inflación. ¿Por qué? ¿Qué problema había con los modelos de sustitución de importaciones? Fernando menciona ese tema, caducidad del modelo de sustitución de importaciones. Fanny. No estoy segura, pero ¿no se supone que esos países empezaron a financiar esa, ¿cómo se llamaba? Su industrialización por medio del petróleo, ¿no? Y entonces se supone que cuando caen los precios, les afecta porque también habían pedido pues el montón de préstamos y no tenían pues forma ni de seguir financiándolo, pero también de pagar esos préstamos. Bien, eso sucede, Fanny, pero más adelante, porque en esa primera etapa, en el 73, 74, 75, los precios del petróleo suben y suben mucho, ¿no?
de hecho, en prácticamente toda la década de los 70, los precios suben. Cuando caen es después, por ahí como 10 años después del alza, por ahí del 84 en adelante. Bien, Fernando menciona deuda externa masiva, correcto. Efectivamente, la deuda generó un déficit presupuestal en los gobiernos del tercer mundo y eso generó inflación. Diana Jimena señala por el alza de los precios del petróleo y el alza internacional de las tasas de interés. Eso es cierto, ¿no? ¿Alguna otra causa, Rodrigo Campos? Sí, lo que mencionaba de la sustitución de importaciones, ¿no sería porque las industrias en países subdesarrollados no lograrían ser competitivas? Bien, efectivamente, ¿no? Efectivamente, pensemos en el caso de México. México había desarrollado un modelo de sustitución de importaciones, incluyendo automóviles. En México existían hasta 6 fábricas de automóviles. ¿Quién me dice cuáles eran? La General Motors, la Ford, una empresa que después desapareció porque se fusionó con otras, la American Motors, sacaba un automóvil que se llamaba el Rambler. ¿Te acuerdas del Rambler, Sergio? Sí, pero no tuvo mucho éxito la American Motors. Sacó el Gremlin era del American Motors, entre otros automóviles. Algunos dicen que es el carro más feo de la historia. A mí no me parecía tan feo, pero bueno. BAM, exactamente, Ángel Eduardo. BAM era Vehículos American Motors. Y 3 fabricantes de automóviles compactos. ¿Cuáles eran? Volkswagen. ¿Cuáles eran los otros 2? Además de Volkswagen. Toyota, ¿no? No, Toyota nunca se fabricó en México. No sé si ahora, pero en aquella época no. Bueno, Ford ya la mencionamos. BAM, Vehículos Automotores Mexicanos, en realidad era la American Motors, Ángel Eduardo. BAM era, sí, efectivamente BAM significaba Vehículos Automotores Mexicanos, pero era en realidad el nombre mexicanizado de American Motors, que sacaba el Rambler, luego sacó el Gremlin. ¿Qué otros carros sacaba American Motors? ¿Te acuerdas? ¿No había un Volvo? No, Volvo es otra marca. El Valiant, ¿quién lo sabe? No, pero el Valiant es de la Dodge, ¿no? Era de la Dodge. ¿No? Bueno, no me acuerdo. Nissan, efectivamente, bien Ingrid. Nissan, que en aquella época sacaba el Datsun, eran, digamos, un antecedente del Tsuru. Y también falta una marca francesa que sacaba el Renault, el famoso R5, que era un carrito muy pequeño, pero era bueno y muy económico. No sé por qué lo descontinuaron. La Renault también, es decir, había 6 marcas de automóviles. Ford, General Motors, la BAM o American Motors, Volkswagen, Nissan y Renault. Bien. Islo, efectivamente, Ángel Eduardo, era de motos. Sacaba una moto que así se llamaba, ¿no? La Moto Islo. ¿Qué más? La Carabela, ¿quién la fabricaba? ¿No te acuerdas quién fabricaba la Carabela? Era una moto así,
ligera. Bien. Bueno, efectivamente México producía automotores. Diesel Nacional fabricaba camiones, pick-ups, camiones de redilas, camiones grandes tipo Torton, en fin. Claro, con inversión extranjera también. Bueno, el caso es que estaba prohibido importar automóviles o se pagaban impuestos del 100% o más, entonces pues, casi nadie, solo los muy ricos importaban automóviles. Sin embargo, lo cierto es que aunque se fabricaran en México estos automóviles en una industria consentida, una industria de sustitución de importaciones, no era muy eficiente y los automóviles mexicanos eran muy caros, ¿no? Eran muy, muy caros. Algunos sacaban la cuenta y llegaban a la conclusión de que aún pagando 100% de impuesto, había automóviles que salían más baratos en Estados Unidos o en el extranjero, ¿no? Fue muy raro, pero llegó a darse el caso, ¿no? Y esto generaba inflación, porque muchas industrias consentidas, muchas industrias protegidas en el ámbito de la sustitución de importaciones, vendían muy caro. Era el caso también de los electrodomésticos, con marcas como, ¿cuáles eran las marcas mexicanas de electrodomésticos? IEM, Mave. Mave, ¿no? ¿Cuál? No iba a decir Mave, pero ya. Ya lo dijeron. Bien, y quizá había una que otra más por ahí, ¿no? Pero también eran caros los electrodomésticos mexicanos y eso también generaba cierta inflación, ¿no? Los que vivían cerca de la frontera cruzaban la frontera y se traían electrodomésticos de fayuca, como se le llamaba entonces al contrabando. Bien, entonces, Oster, correcto, Julio Oster. Oster, me acuerdo de la licuadora Osterizer, entre otras cosas. Whirlpool, efectivamente, no es marca gringa, pero fabricaron en México. Fabricio, correcto, General Electric también fabricó electrodomésticos en México. Muy bien, muy buenas participaciones. Pero era el problema, ¿no? Que todos los electrodomésticos y automóviles que se fabricaban, lo mismo sucedió en la industria juguetera y en otras industrias, lo nacional era muy caro y esto generaba inflación. Y generaba una presión cambiaria porque la gente prefería traerse de fayuca estos objetos, traérselos del otro lado, de contrabando, pues. Bien. Y toda América Latina y otros países del mundo, en África y algunos del sudeste asiático, estaban en condiciones similares. Había inflación, aún antes que la crisis petrolera. Chile, por ejemplo, en Chile el presidente era ¿quién? En 72, 73. Un Pinochet. presidente de izquierda. Antes de Pinochet. Salvador Allende, ¿no? Salvador Allende, correcto. Salvador Allende, pues sí era muy popular, le interesaba mucho favorecer a la clase trabajadora, a las clases marginadas de Chile. Sin embargo, hubo una hiperinflación, acercándose a los 3. Bien. Ingrid Paola comenta, los Delis antes importaban de Francia, pero hace algunos años se empezó a fabricar en México. ¿Ya no están ricos desde entonces? Ingrid. Bueno, es que la calidad del sabor ya no es el mismo. Cuando se importaban de Francia, bueno, se fabricaban en Francia y los traían a México, es como la calidad del pan y del chocolate era más rica, pero pues, supongo que fue para reducir gastos. Pues muy importante eso. ¿Cuáles son los Delis? ¿Qué productos saca Delis, Ingrid?
Son como unos panes con una chocolate encima y como un relleno blanco. No sé, el empaque es como blanco con naranja. Pan del Kinder Delice. Ah, los huevitos Kinder son de Delis. Uy, esos me Sí, encantan, siempre me han encantado. Siempre sí, me yo han hablo encantado. de los panes, pero sí son muy buenos como chocolate. Y los chocó unos chiquitos que luego también salieron más grandes, también son deliciosos. Hace tiempo que no los veo. Pero bueno, efectivamente eran importados y creo que sí, ya algunos ya están haciendo aquí, ¿no? Muy bien, Ingrid. Fernando comenta, la inflación en Chile alcanzó un nivel por encima del 400% en 1973. Muy bien. Yo no sabía no recordaba que hubiera llegado a tanto, ¿no? Es decir, una inflación de ese nivel ya es un caos en la economía, ¿no? Ya la economía está literalmente fuera de control del Estado, ya es una economía desquiciada, como en los años recientes en Venezuela, ¿no? Anda sobre esos niveles. Bien. Y esa inflación empezó antes de la crisis del petróleo. Efectivamente, con la crisis del petróleo, a partir de octubre de ese año. Ah, bueno, por cierto, Ricalde, ya abusando de tu buena voluntad, dinos cuándo fue el golpe de Estado en Chile, en qué fecha de 1973, porque creo que fue antes de octubre. ¿Cuándo fue el golpe de Estado de Pinochet o contra Salvador Allende? Por favor. Pedro Leonardo comenta que la cerveza Guinness es importada también. Ah, pero también se hace. ¿Mande, profe? ¿Qué pasó? ¿Que la cerveza Guinness, qué bueno? Igual ya se empezó a fabricar aquí en México la Guinness. Extra Stout. ¿La Guinness? Sí, la Guinness, la Extra Stout, ya se empezó a fabricar en México, pero igual es de menor calidad que la irlandesa. Ah, como que nos sacó un momento el Zoom. Es el internet de la Facultad de Economía. Ah, te preguntaba, ¿la cerveza Guinness se fabrica en México? Sí, la versión de Extra Stout. ¿La versión qué? ¿Cómo se Extra llama? Stout. Extra Stout, porque la que se importa es la Mejor Draft escríbelo. Stout. Ah, pero escríbelo de preferencia para que todos estén bien informados, porque es un tema interesante. Bien. Bueno, por estos motivos, vemos que principalmente por el fracaso o porque digamos que caducó, no tanto que haya fracasado, el modelo de sustitución de importaciones cumplió con su cometido durante más de 20 años en América Latina. Sirvió, sin duda, sirvió para que nuestros países latinoamericanos se industrializaran. Seguro que sirvió. Pero en algún momento ya dejó de ser eficiente. Sobre todo en los 70, cuando empezó a agilizarse el comercio internacional. Empezó gradualmente la globalización, como se le empezó a llamar. Julio comenta, antes de comentar lo que escribió Julio, Emilio comenta, Pinochet dio un golpe de Estado. Pues efectivamente, ¿no? Si Chile tenía una inflación del 400% anual,
pues evidentemente la gente estaba descontenta, ¿no? La gente los empresarios ligar contra el gobierno de Salvador Allende y se fraguó un golpe de Estado, al parecer. Incluso dicen que Rockefeller financió a Pinochet para hacer el golpe de Estado, para proteger sus intereses, sus empresas. Sí, sin duda se ha escuchado esa versión, ¿no? Chile es exportador de cobre, fundamentalmente, y pues empresarios que tienen que ver con el cobre, pues no les convenía que Salvador Allende siguiera siendo presidente porque también quería nacionalizar o expropiar la industria del cobre. Julio nos comenta, por lo que veo, Venezuela tuvo una inflación de 130,000% en 2018. ¿Es posible tanto? Pues al parecer sí, porque también ya estaba fuera de control, ¿no? Todos los días estaban subiendo los precios. Pedro Leonardo nos escribe que la Extra Stout es la que se fabrica en territorio nacional, pero de menor calidad a la irlandesa. Bueno, muy, muy interesantes datos para todos, todo esto. Bueno, pues bueno, en los 70 empezó a haber un alza inflacionaria. Por su parte, Galbraith menciona que el keynesianismo no era muy eficiente contra la inflación. ¿Por qué? Porque el keynesianismo no tiene recetas muy concretas contra la inflación. ¿Por qué? O no es el mejor pensamiento económico contra el alza de precios. Fernando comenta porque son medidas de corto plazo. Es un buen razonamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de medida keynesiana de corto plazo o mediano plazo no ayuda a controlar la inflación? Denme un ejemplo, por favor. ¿Qué recomendación keynesiana? Fernando Ricaldi comenta gasto público enorme. Efectivamente, ¿no? El keynesianismo, para tener contentos a todos, recomienda el aumento del gasto público. Abraham comenta la inyección de liquidez en la economía. Efectivamente, es lo mismo, ¿no? que aumentar el gasto público. Estas acciones, aumentar el gasto público o aumentar la cantidad de dinero en circulación, pues sí, generan empleo en una primera etapa, pero lo cierto es que son acciones inflacionarias, ¿no? Al aumentar el gasto, la gente gasta más y los precios tienden al alza. Es decir, implementar acciones keynesianas cuando la inflación es alta como ocurrió en Chile en aquel entonces, como ha ocurrido en Venezuela en los años recientes. Cristian Escalante, dinos cuál es, Cristian, porque ese concepto es un poco
Otra vez me sacó, me salió del Zoom. Pero adelante, entonces comentábamos. Las medidas estructurales es un concepto efectivamente que se usa mucho en economía, pero es muy extenso. Una medida estructural es una acción de la economía desde abajo, desde sus cimientos. Por ejemplo, una acción estructural, bueno, pues las que hizo Peña Nieto, ¿no? La reforma energética era un cambio estructural, o desde antes, es decir, permitir inversión extranjera en la extracción, refinación y venta del petróleo. Eso sin duda era un cambio estructural. El actual gobierno también quiere hacer un cambio estructural, construyendo una enorme refinería, la ahora llamada Olmeca, para que México sea autosuficiente en gasolina y otros refinados. Vamos a ver si lo logran, ¿no? Yo ya la estoy viendo medio difícil, ¿no? Todavía no se inaugura la nueva refinería. Ya le quedan 2 años con 4 meses a este gobierno. A ver, queda junio, julio, agosto, septiembre, 2 años con 4 meses. Bueno, entonces, si medidas estructurales, habría que preguntar cuáles. Bueno, el caso es que las políticas keynesianas no son lo mejor para controlar la inflación. Por tanto, con crisis petrolera y por la inflación propia de los países en vías de desarrollo, efectivamente, muchos países, como Chile, por ejemplo, empezaron a implementar concretamente acciones o políticas, como se les llama con frecuencia, de tipo neoliberal. Por ejemplo, ¿en qué consistían estas políticas neoliberales que se implementaron en muchos países del mundo? Emilio. En vender empresas paraestatales. Muy bien, efectivamente, ¿no? Eso es muy cierto. Vender empresas paraestatales o empresas del sector público, ¿no? Se hizo en muchos países. ¿Por qué? Porque consideraban que las empresas propiedad del Estado no eran eficientes, por un lado, y que las iba a administrar mejor el sector privado, y por otro lado, porque el Estado necesitaba allegarse de recursos sin subir impuestos o subiéndolos lo menos posible, precisamente para financiar su gasto de manera no inflacionaria. Muy bien. Abraham comenta reducir el gasto. Perdón, antes Jorge. A ver, antes, Abraham comenta. La apertura abrupta del mercado nacional, correcto, efectivamente, ¿no? El modelo de sustitución de importaciones había encarecido muchas cosas. Por ejemplo, en el súper ya veíamos muchos productos mexicanos que imitaban a los europeos. Había queso Gruyère nacional, queso Brie, queso Camembert, queso Edam, queso Roquefort nacionales, y más o menos ahí se defendían. Pero evidentemente todo eso más caro que lo exterior, ¿no? Hasta jamón serrano mexicano llegó a ver, pero evidentemente más caro, ¿no? Y bueno, estoy hablando de artículos, digamos, pues no de lujo, pero no del amplio mercado, pero para otras cosas que se producían más caras en una economía cerrada, se abrió el mercado internacional para abrir a la competencia, ¿no? Para comprarle al país que vendiera más barato, así fuera maíz, azúcar, trigo, lo que fuera. Emilio. Es que me acordé de un documental que hablaba, creo que era sobre la sustitución de importaciones, sobre ese modelo, y decía que uno de los motivos por los cuales
a las empresas mexicanas les pegó tanto la apertura fue que muchas o no sabían, no habían invertido en avances tecnológicos por lo mismo que no había competencia. Entonces, cuando llegaron las empresas extranjeras que tenían un desarrollo muy grande y una capacidad también de producción masiva, pues no pudieron competir y pues por eso desaparecieron muchas empresas mexicanas también. Correcto, Emilio, muy bien, efectivamente. Al abrirse la competencia, empezó a haber disponibilidad de productos extranjeros más baratos. Bien. Faltaban otros comentarios en el chat. Jorge Saldaña comenta, hubo reducción de impuestos a empresas privadas, cierto también, para que esto era con la condición de que emplearan a trabajadores nacionales, con la condición de que bajaran precios. A veces lo hacían, a veces no. A veces cumplían, a veces no. Fernando Recalde comenta ascenso de la inversión privada como protagonista en el crecimiento de la capacidad productiva en un país. Bien, también se implementó eso como medida neoliberal. Inversión privada nacional y extranjera, ¿no? Ingrid comenta, nada como el queso Oaxaca. De acuerdo, estoy de acuerdo, ¿no? A mí me encanta el queso Oaxaca. Es delicioso, ¿no? Delicioso y económico también, ¿no? Es relativamente económico y muy rico para comérselo en tacos o en lo que sea, en chilaquiles, en cualquier cosa. Marcos Osorio pregunta, ¿aquí entra la venta de Telmex o después? ¿Quién le responde a Marcos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuándo fue la venta de Telmex? Sí fue en este periodo, pero deje investigar la fecha. Pues investígala por favor, Emilio, pero la venta de Telmex fue después del sismo de 85, yo me acuerdo, porque en 85 Telmex era todavía empresa pública y se criticó mucho el desempeño de Telmex porque los teléfonos públicos, de 10 teléfonos públicos después del terremoto, pues no funcionaban 9, ¿no? Y el que sí servía tenía una fila, una cola de 20 personas, ¿no? Tratando de hablar por teléfono. Correcto, Fabiola. En 1990, efectivamente, les comentaba que fue después del sismo de 85. Entonces empezaron las críticas muy fuertes contra Telmex, porque en el sismo de 85, la verdad, Telmex pues, no dio la medida, no dio el ancho, no funcionó bien, falló mucho, ¿no? Entonces empezó a presionar el sector privado para vender Telmex y eso ocurrió, correcto, en 1990. Emilio concreta, 19 de diciembre de 1990. Gracias por el dato, es un dato importante, muy bien. Y sí, forma parte de ese proceso que muchos economistas le llaman el desmantelamiento del Estado. Es decir, que el Estado abandona muchas empresas o deja de producir. Las abandona porque las vende y también cierra muchas, ¿no? ¿Qué otras empresas se vendieron a partir de finales de los 80 y durante los 90? ¿Qué otras empresas se privatizaron? También se privatizó, pero creo que concedió la industria ferroviaria, ¿no? También, sí, efectivamente era fundamentalmente pública, Ferrocarriles Nacionales de México, efectivamente, y fue privatizada por partes, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra empresa importante del sector público que... Hornos de México. Abraham.
pero creo que falta una parte del nombre, Abraham. ¿Cuál es el nombre completo? Diego Sebastián comenta bancos, efectivamente, ¿no? López Portillo estatizó los bancos en diciembre de 1982, pero el siguiente presidente, Miguel de la Madrid, pues los empezó a privatizar, ¿no? A mediados de su sexenio, es decir, por ahí del 85, 86, los empezó a privatizar nuevamente. Correcto, Diego. Jorge comenta DINA, es decir, Diesel Nacional. Banamex, bueno, sí se privatizó, efectivamente. Bancomer. Abraham comenta Altos Hornos de México, exactamente, se privatizó. Diana Sidermex, siderúrgica mexicana, muy bien. ¿Alguien recuerda alguna otra empresa? ¿Qué se privatizó en el 91, Abraham? Altos Hornos de México. Bien, gracias por el dato. Fertimex, correcto, ¿no? Fertimex. Muy bien, Emilio. Con todas las consecuencias que ello tuvo, ¿no? Muchas de estas privatizaciones se dieron en condiciones muy obscuras o poco claras, ¿no? Me suena el caso de Fertimex. Fertimex creo que, bueno, buena parte de estas empresas se vendieron al sector privado por debajo de su valor, por debajo de su valor en libros, de lo que en realidad valían, ¿no? El mismo Telmex es el caso, varias de las que han mencionado ustedes. Mexicana de Aviación, Serfín, ya habíamos comentado de Serfín, que antes era el Banco de Londres, México y Sudamérica, y fue cambiando de nombre, y luego fue Serfín por servicios financieros, y también se privatizó. La fabricación de carros de ferrocarril. Por ahí mencionaron a DINA, no me acuerdo si DINA o alguna otra empresa filial fabricaba carros de ferrocarril. Ya habían mencionado, Fernando menciona Ferrocarriles Nacionales de México, ya se había mencionado. Bien, correcto, ¿no? Una gran empresa. Nadie ha mencionado a Emilio. Yo tenía la duda de si contaba la privatización de las carreteras, que habrían líneas, por decirlo, de cuota. ¿Eso cuenta como una privatización o más bien es como una concesión? Claro, Emilio, claro que sí, ¿no? Claro que sí. En las autopistas, quien antes cobraba el peaje en las casetas era pues el Estado, ¿no? A veces era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que luego cambió de nombre varias veces, pero era el Estado. Y sí, efectivamente, en los últimos años del siglo pasado, las carreteras fueron privatizadas, efectivamente, ¿no? Se concesionaron a los empresarios privados para que no solo las construyeran, sino para que se cobraran, cobrando cuota por esas carreteras, ¿no? A veces indefinidamente, ¿no? Bien. Diana, mencionas varias empresas, Dirona, Dicoma, Forjamex. Bueno, Forjamex supongo que tiene que ver con el hierro y con el acero. No la conozco, pero ¿de qué son esas empresas, Diana? Dirona, Dicoma, ¿qué son? ¿Qué eran? Bueno, si encuentras el dato, Diana. Fabiola menciona Sosa Texcoco. Sosa Texcoco, junto a lo que quedaba del lago de Texcoco, era una muy buena empresa porque fabricaba con alga
que crecía en el fondo del lago de Texcoco, fertilizantes, bueno, y con minerales que se explotaban por ahí, fertilizantes y alimentos para el ganado, etcétera. Y Sosa Texcoco fue privatizada, pero luego, como Sosa Texcoco, como se deterioró demasiado, valga la expresión, el lago de Texcoco, creo que ya ni siquiera Sosa Texcoco está en Texcoco, ¿no? Creo que ya se fueron a otro lado, lo que queda de la empresa. Diana nos explica, Forjamex es de minerales y Dirona es de materiales de construcción. Fabiola comenta, la espirulina y minerales, correcto. Muy bien. Bueno, pues muy buenos datos. Bien. Por la hora, bueno, Abraham comenta, México antes de la apertura comercial era autosuficiente en fertilizantes, fíjense. Pero ya con la apertura, pues empezaron a importar fertilizantes. Como ven, pues a muchos les pega la apertura comercial, ¿no? La globalización no es buena para todos. A algunos los golpea. Bueno, ya son las 4:12. El capítulo 20 de Galbraith habla de la crisis de los hidrocarburos, de la espiral de precios y salarios. Por cierto, un término que se acuñó, que se creó en esa época, ¿no? La espiral de precios y salarios, como un tornillo que va subiendo, ¿no? Es decir, suben los precios de los productos básicos, los sindicatos piden aumento de sueldo, de salarios. Pero ese aumento de salarios lo ocupan los empresarios como justificación para subir otra vez los precios. Entonces los sindicatos suben otra vez los precios y así sucesivamente. Ese término fue nuevo en los 70. También surgió el término hiperinflación y también surgió otro término, la combinación de estancamiento con inflación. ¿Cómo se llama al estancamiento con inflación? Ese término es muy importante. Inflación. Correcto, estanflación, comenta Fernando Ricardi. Estanflación es una palabra básica para un economista. Que por cierto, muchos han comentado que está ocurriendo ese fenómeno nuevamente en México. Estancamiento con inflación, porque efectivamente los precios han tendido al alza. ¿Y cómo se está comportando en México el crecimiento de la economía? ¿Cómo se está comportando? No veo ninguna mano alzada. ¿Qué pasa con nuestro crecimiento? Más bien estamos en recuperación, ¿no? Ahorita en este momento. Exactamente, ¿no? Yo pensé que yo quería que me contestaran algo más irónico, como que pues no hay tal, ¿no? O pues ¿cuál crecimiento? Efectivamente, ¿no? No ha habido crecimiento, sino contracción. Bueno, según los datos oficiales, sí hubo un cierto crecimiento en el 2021, pero después de haber caído la economía en el 2019 y en el 2020. Y para este año, pues, ¿cuáles son las previsiones para el comportamiento de la economía este año? ¿Va a crecer o se va a permanecer sin cambios? Julio responde que es del 0%, que se calcula un crecimiento 0% para este año. Pues vamos a ver, ¿no? A ver. José Carlos. Bueno, yo había leído que iba a ser del 2%. Bueno, eso dijeron al principio de año, 2.2, algo así. Y AMLO dijo que iba a ser del 5%,
que creo que eso es una locura totalmente, ¿no? Que creciera 5%. Bien, José Carlos, efectivamente, ¿no? Los más optimistas han estimado para este año un crecimiento del 2%. Jorge nos dice el dato más preciso, que se estimó del 1.72%. Abraham comenta que al principios de año se estimaba entre 4 y 5%, pero después de lo de Ucrania ha bajado la estimación. Jorge comenta que los datos que él dice del 1.72 son datos del Banco de México. Muy bien. Qué bueno que están ejercitando el sacar datos rápido, a bote pronto, como dicen, ¿no? Muy bien, eso está muy bien. Bueno, pues básicamente el capítulo se refiere a el rompimiento de keynesianos y ortodoxos, al auge de la inflación en el mundo industrializado, a la fama de Milton Friedman. ¿Por qué Milton Friedman fue el economista estrella a partir de los 70? ¿En qué ganó su fama? Buena o mala, pero ganó fama. Janet. Bueno, es que él proponía que para bajar la inflación tenías que aplicar políticas monetarias expansionistas, restrictivas, que era principalmente para bajar la inflación de tal manera, pero de esto también surgía que podría causar el desempleo y la economía se podía ser, el crecimiento económico iba a ser más lento. Bien, Janet, muy bien. Efectivamente, Milton Friedman encabezó, digamos, este nuevo auge neoliberal, o bueno, el nacimiento del término neoliberal, porque Friedman, con los llamados Chicago Boys, porque también habían sido egresados de la Universidad de Chicago, asesoraron a Pinochet y a muchos otros gobernantes latinoamericanos, asesoraron también al Fondo Monetario Internacional de que lo mejor para combatir estas crisis hiperinflacionarias era una política fiscal restrictiva, ¿no? Es decir, disminuir el gasto público, bajar impuestos, bajar la oferta monetaria, vender paraestatales, etcétera, ¿no? Disminuir ahí se me va el nombre, la seguridad social o la economía del bienestar, es decir, reducir el gasto en salud, es decir, toda la seguridad social en pensiones, jubilaciones, etcétera. Eliminar o reducir programas para salir de la inflación. Diana Jimena pregunta, hoy que varios participamos, pero el internet lo sacó varias veces de la sesión, ¿qué pasa con el chat? Afortunadamente el chat está aquí completo, Diana, si no, no se borró el chat, aquí lo tengo. Y Sergio está aquí al lado y ha apuntado participaciones. Fernando Ricalde comenta, por su apoyo a Pinochet, el apoyo de Milton Friedman a Pinochet, pues sí, en parte sí, ¿no? Y no solo a Pinochet, sino a otros militares latinoamericanos. Lo mismo ocurrió en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, y otros gobernantes, hasta en Brasil incluso, ¿no? Y a otros gobernantes, aunque no fueran militares ni golpistas, también los apoyó. Abraham comenta que la política liberal aumenta tasas de interés, a veces, al menos en el corto plazo, para luego bajarlas, pero bien. Bueno, pues muy buenos comentarios. Galvez también critica en el capítulo al monetarismo.
Pero las políticas monetaristas, luego llamadas neoliberales, estuvieron en auge, vaya, estuvieron de moda durante los 70, los 80 y los 90, efectivamente. Pero también tuvo sus costos sociales, aumentó el desempleo, entre otros problemas. Bueno, como les comentaba al principio de la clase, por favor denle prioridad a los dos últimos capítulos de Galbraith, porque vamos a terminar ya el semestre. Entonces, pues cuando menos hay que terminar un libro que ya empezaron, ¿no? No es muy bueno empezar un libro de 22 capítulos y quedarse en el capítulo 20. Eso no es recomendable, ¿no? Entonces, léanlo y vamos a procurar terminar con esos dos capítulos el jueves, pasado mañana. Si no se han subido a la plataforma, recuérdenos, ya sea comentando en el Classroom o enviándonos un correo, ya sea a Sergio o a mí, para subirlos hoy mismo, esos dos capítulos. Bueno, no sé si hay algo más. Recuerden que el martes es el último. Otra vez me sacó. Sí lo escuchamos. Bueno. No, profe. Sí me escuchan. Pensé que me había sacado otra vez el Zoom, pero no. Recuerden que el último día para subir trabajos a la plataforma es el martes próximo, martes 24. ¿Por qué? Porque necesitamos ya tener ese dato para el jueves siguiente decirles quién exenta y quién sí presenta examen final. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. O Sergio, ¿tienes algún comentario? Sí, yo quería comentarles que en su momento, me entrevisté con Pedro, él era asesor de Allende, y me dijo, el error de Allende es no haber hecho una revolución, él quería llevar todo pacíficamente. Entonces me dice, eso fue el error, pero los inversionistas no se dejaron porque querían nacionalizar empresas y les estaban quitando su dinero, entonces dijeron, no, pues hay que darle golpe de Estado a Allende. Eso es el comentario. Bien, efectivamente Pedro Buscovich fue un colaborador en el gobierno de Salvador Allende. Incluso así se llamaba Buscovich. Lo que quería hacer Allende era el plan Buscovich. Bueno, si no es nada más, se pueden ir retirando cuando quieran y nos vemos pasado mañana. Gracias, Pasado profe. mañana. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profesores. Que les vaya bien. No, gracias. Hasta luego. Ay, qué bueno que no me sacó. Casi se me olvida. Bueno, se supone que lo protege en automático, pero primero déjame abrir el archivo. Ahora un archivo nuevo de Word. Le pongo nombre. HPE. Chat 16 mayo 2022. Muy bien. Pues ahora lo abro. A ver si no sé si puede atendérmelo de una vez para... A ver, permítanme copiarlo. Un montón. Sí, hizo una buena participación. Estuvo largo el chat. Copiar.
Llegar. Ya está. Luego cambio a tinta negra. No es fácil de leer. Me salgo de